Mi madre murió un jueves. No fue repentino. El cáncer la fue deshaciendo como si alguien la borrara a pedazos. Cuando murió, sentí alivio. Lo sentí, y eso me persigue más que el resto. La velamos en casa, como quería, en su cuarto, con las cortinas cerradas, velas encendidas y su crucifijo colgando sobre el cabecero. La abuela decía que el alma tardaba un poco en irse, que había que dejar la puerta abierta por si aún no sabe que ha muerto. La primera noche, escuché un golpe suave desde su cuarto. No entré. Pensé que era el viento. La segunda noche, las velas estaban apagadas. Nadie más había entrado. La tercera, la puerta estaba entreabierta. Y había huellas, pequeñas, como si alguien descalzo y muy delgado hubiera caminado desde la cama hacia la puerta, y luego de regreso. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. El dolor, el insomnio, el peso del duelo, hasta que escuché su voz. No era grito, era susurro, como si la carne reseca de sus labios apenas pudiera formar palabras. ¿Por qué me dejaste sola? No entré. No podía. No quería. Llamé a un sacerdote, uno de esos que no preguntan, que solo llevan agua bendita y cara seria. Cuando salió del cuarto, no me dijo nada. Solo puso su mano en mi hombro y se fue. Esa fue la última vez que alguien entró a su habitación. Hoy es el 7º día desde su muerte. Estoy escribiendo esto porque ya no puedo fingir que no la escucho. Se arrastra, se queja, me llama, y esta noche, por primera vez, escuché la puerta de su cuarto abrirse del todo. Algo cruza el pasillo, arrastrando los pies, lento, paciente. Hijo, ya me siento mejor, dice con esa voz quebrada, como de carne seca y pulmones rotos. ¿Puedo entrar? No le respondí. Me quedé paralizado, con el cuerpo completamente rígido. Mi respiración era superficial, como si temiera que el más mínimo ruido la invitara a entrar. Porque, aunque su voz decía mi nombre con dulzura rota, había algo en ese tono que no era humano. Algo que reconocí, pero al mismo tiempo me resultaba ajeno. Algo hueco. La puerta crujió otra vez. Los pasos se detuvieron. Pude oír una especie de gemido, como si quien fuera que estuviera ahí intentara mantener el equilibrio. Después, nada. El silencio volvió a llenar la casa. Me quedé despierto hasta que el amanecer asomó por las ventanas. No me atreví a moverme, no hasta escuchar a los pájaros y el primer ruido de un coche en la calle. Fue entonces cuando me levanté y corrí hacia la habitación. Estaba vacía, la cama intacta, las velas apagadas, y sin embargo, el crucifijo colgaba torcido, como si una mano temblorosa lo hubiese tocado. Durante el día, evité la habitación. Preparé café, limpié, intenté distraerme. La abuela ya no decía nada. Estaba pálida, con la mirada perdida. Ella también escuchaba cosas. Lo supe por cómo evitaba pasar cerca del cuarto. No hacía falta que habláramos. La casa entera se había vuelto un eco del miedo. Por la tarde, recibí una llamada del hospital. Un error con el acta de defunción. Querían confirmación visual del cuerpo. Dije que no podía, que estaba en duelo. Me respondieron que, de todos modos, debían revisar el ataúd antes del traslado definitivo al panteón. Cuando llegaron los encargados, uno de ellos me llamó aparte. Su voz era baja, temblorosa. Señor, el ataúd está vacío. Creí que era una broma cruel. Me llevaron a la sala donde lo tenían preparado para la cremación. Abrí la tapa. Solo había almohadón aplastado y una marca leve de humedad. Nada más. No había cuerpo. No había rastro. Volví a casa en estado de shock. Llamé a la policía, pero no tomaron en serio la denuncia. Dijeron que probablemente hubo un traslado incorrecto, que investigarán. Pero en su tono había algo extraño.
algo que me hacía pensar que no era la primera vez que escuchaban algo así. Esa noche, la abuela se encerró en su cuarto. Rezaba en voz baja, repitiendo oraciones antiguas que yo no reconocía. Yo me atrincheré en el comedor con todas las luces encendidas y con la puerta de su habitación asegurada con una silla. A la medianoche, las luces comenzaron a parpadear. Luego se apagaron del todo. En la oscuridad, escuché cómo se arrastraban pies descalzos por el pasillo. «Hijo, hace frío», dijo esa voz. «¿Por qué no me dejas pasar?» No contesté. Tenía el crucifijo en la mano. Lo apretaba con tanta fuerza que los bordes me cortaron la piel. De repente, un golpe sacudió la puerta. No fuerte, sino insistente, como los nudillos de alguien que alguna vez supo cómo pedir permiso. «¿Tienes miedo de tu madre?», preguntó. Esa frase lo cambió todo, porque mamá nunca me habría dicho eso. Nunca con ese tono. Esa cosa, esa presencia, no era ella, era algo más, algo que la imitaba. El golpe cesó. Luego, silencio. Y después, un canto. Una canción de cuna, antigua. La que mamá me cantaba de niño, solo que esta vez, cada verso estaba mal pronunciado, como si su garganta ya no supiera articular sonidos humanos, como si se hubiese olvidado cómo hablar, pero no cómo parecer humana. Al amanecer, salí a ver. No había rastro, solo una huella húmeda en la alfombra. Al tocarla, mi piel se entumeció. Sentí frío hasta los huesos. Volví al cuarto, lo cerré con llave y me juré no volver a abrirlo nunca más. Pero sé que no servirá de nada, porque anoche la escuché en mis sueños y esta vez me hablaba desde dentro de la casa, desde dentro de mí. La tercera semana desde su muerte comenzó con un sonido nuevo: rasguños. Al principio pensé que eran ratas, vieja casa, madera suelta, pero cada noche los sonidos eran más definidos, más humanos, como uñas largas arañando la madera desde dentro del cuarto que había prometido no abrir nunca más. Una noche, mientras intentaba dormir en el sofá, vi como la luz del pasillo parpadeaba, un parpadeo largo, tenso, como si la bombilla estuviera dudando si seguir funcionando. Cuando volvió la luz, me di cuenta de que no estaba solo. Dos manos estaban asomadas por debajo de la puerta del cuarto de mamá. No eran manos normales, estaban secas, huesudas, los dedos alargados. Una de las uñas raspaba el piso como buscando algo. O a alguien. Me quedé congelado, el cuerpo petrificado en el sofá. Las manos se movieron lentamente, tanteando la madera. Luego, una de ellas se estiró más allá del marco, como si supiera que yo la estaba mirando. No podía gritar. Solo me quedé allí, viendo cómo esos dedos volvían lentamente al otro lado de la puerta. Al día siguiente, quise fingir que nada había pasado. Me encerré en la cocina y traté de enfocarme en cosas mundanas: lavar platos, limpiar la mesa, preparar café. Pero la cafetera se apagaba sola, las cucharas se caían, las cosas desaparecían de su lugar, como si la casa misma estuviera cambiando. La abuela estaba cada vez peor. Ya no hablaba. Se limitaba a mirar la ventana con los ojos secos. Una noche la escuché murmurar: «No es ella. No es tu madre. Es lo que queda cuando el alma no se va». Intenté convencerla de irnos, de abandonar la casa, pero me miró como si estuviera loco, o como si ya supiera que no se puede escapar. «Ya la dejamos entrar», dijo en voz baja. «Ahora vive aquí». Ese mismo día llamé a otro sacerdote, esta vez uno joven, que había escuchado sobre exorcismos. Me recibió en la parroquia con desconfianza, pero aceptó venir. Trajo agua bendita, un crucifijo grande, un libro de oraciones. Cuando cruzó el umbral de la casa, se detuvo.
Me miró con los ojos abiertos de par en par. «Aquí no hay un espíritu», dijo. «Aquí hay algo más antiguo». Entró al cuarto. Estuvo solo allí durante exactamente 7 minutos. Al salir, su rostro era blanco como papel. «No regreses a ese cuarto», me dijo. «Si puedes, no regreses a esta casa». Esa noche, sellé la puerta. Con tablas, clavos, incluso crucifijos. Coloqué un rosario en cada manija. Me encerré con la abuela. Dormimos poco, o al menos lo intentamos. A las 3:33 a.m., las tablas comenzaron a crujir, no como si alguien las tocara, sino como si algo las estuviera empujando desde dentro. «Hijo, me duele», susurró esa voz otra vez. «¿Me dejas salir un momento? Solo un momento». La abuela comenzó a rezar. Yo apreté los ojos con fuerza, deseando despertar de esa pesadilla. Pero cuando los abrí, me di cuenta de algo aún más terrible. Las manos ya no estaban bajo la puerta. Ahora estaban dentro del cuarto, conmigo. Esa madrugada, cuando sentí las manos dentro del cuarto, me paralicé por completo. No las veía, pero sabía que estaban allí. No caminaban, se arrastraban. Las uñas, largas como astillas, raspaban el piso con un sonido irregular y desesperante, como si estuviera arañando su regreso a la vida. La abuela y yo permanecimos inmóviles hasta el amanecer. Cuando la luz comenzó a colarse por las rendijas de las cortinas, el sonido cesó. La casa quedó en silencio. Fue un silencio tenso, como el que precede a una tormenta. No encontramos señales visibles. Nada más que una línea de tierra húmeda que iba desde la puerta sellada hasta el pasillo. Era tierra negra, fina, con olor a tumba, a lo profundo de la tierra, a lo que está debajo de los cementerios. Intenté razonar, pensar, pero la lógica ya no tenía cabida en esa casa. Las leyes naturales se habían doblado como papel mojado. Las cosas ya no eran lo que parecían. La abuela dejó de hablar. Se pasaba el día rezando, balanceándose en su mecedora. No respondía si le hablaba. No comía. Solo murmuraba oraciones rotas, muchas en latín, otras en lenguas que no reconocía. Esa tarde, cuando intenté levantarla para que comiera, me sujetó del brazo con una fuerza que no creí que tuviera. «Ella no está sola», me dijo con los ojos clavados en mí. «Hay otros. Vienen de donde ella vino». Intenté tranquilizarla, pero esa noche entendí que tenía razón. A las 2:46 a.m., la puerta sellada se abrió por sí sola. Las tablas no se rompieron, no se cayeron. Simplemente estaban en el suelo, apiladas con cuidado, como si alguien las hubiera retirado desde adentro. El pasillo se llenó del olor más fuerte que jamás haya sentido. Era podredumbre, pero también tierra húmeda, como si hubieran cavado desde el otro lado, como si hubieran cruzado algo más que la puerta. Vi sombras. Al principio pensé que era la vista cansada, pero estaban allí. Eran muchas, pequeñas, largas, como cuerpos que no se movían con articulaciones humanas. Pasaron por el pasillo, sin hacer ruido. Una de ellas se detuvo frente a la puerta de la abuela. No la abrió. Solo se quedó allí, observando. Yo tenía un cuchillo en la mano. Ridículo, lo sé. ¿Qué puede hacer un cuchillo contra eso? Pero era lo único que tenía. Cuando la sombra se desvaneció, corrí a la habitación de la abuela. La encontré dormida, o eso pensé. Pero cuando la toqué, su cuerpo estaba frío, sus ojos abiertos, y una sonrisa enorme en su rostro, demasiado grande, demasiado tensa. Ella también se había ido. El resto de la noche la pasé en el baño, con la puerta cerrada y una vela encendida. Cada tanto, el aire se ponía denso. La vela temblaba. Algo caminaba afuera, esperando. Cuando amaneció, encontré algo escrito en el espejo del pasillo.
No con tinta, con tierra. Ya casi estoy completa. No sé cuánto más puedo soportar. La quinta noche después de que la abuela murió, algo cambió. No solo en la casa, en mí. Dormí unas horas, o creí hacerlo. Al despertar, tenía tierra bajo las uñas. Tierra negra, húmeda. Mis zapatos estaban manchados. La puerta del cuarto de mamá seguía abierta, pero yo no recordaba haberme levantado. Empecé a escucharla con más claridad. Su voz ya no era un susurro. Ahora me hablaba como antes, con la entonación familiar de las tardes en la cocina. Me hablaba como si nada estuviera mal. «Hijo, ¿te acuerdas de la receta del arroz con leche? Hoy podrías prepararlo». El problema era que esa voz venía desde todos lados. Desde el pasillo, desde las paredes, desde dentro de mí. Y, peor aún, había empezado a sonar dulce, casi tranquilizadora. Esa tarde, encontré en el refrigerador un plato cubierto con papel aluminio. Lo abrí. Arroz con leche, con canela, tal como ella lo hacía, caliente, como recién hecho. Grité. Lo arrojé al suelo. Nadie podía haberlo dejado ahí, o nadie vivo. Me encerré en mi habitación, crucé la puerta con muebles, apagué el celular, me envolví con cobijas, pero no sirvió. A la medianoche, sentí que algo se sentaba al borde de mi cama. No lo vi, no tuve que verlo. Sentí su peso, su respiración débil, su olor. «Estoy lista», susurró. «¿Vas a recibirme?» Desperté solo, sin rastros. Pensé en irme, huir. Pero cuando salí al pasillo, las paredes estaban cubiertas con fotos familiares. No eran las de antes. En cada una, mamá estaba más alterada. Su cara era más larga, su piel más gris, y sus ojos, negros como la tierra húmeda. En una de ellas, yo también aparecía, de pie junto a ella, pero no recordaba habérmela tomado. Me senté en la cocina, pensé en incendiar la casa, pero el encendedor no funcionaba, ni los fósforos, ni la electricidad, solo las velas. Siempre las velas. Esa noche, regresó, entró caminando, sin arrastrarse, erguida, lenta. Su cuerpo era una imitación de lo que fue. Piel estirada sobre huesos, cabello ralo, ojos vacíos. Pero la sonrisa, esa sonrisa era la de mamá. «Hijo, ya volví». Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía moverme. Ella se acercó, se arrodilló frente a mí. Me tocó la cara con una mano helada, pero suave. «¿Por qué tuviste miedo? Si siempre estaré contigo, siempre». Entonces vi que detrás de ella, en la oscuridad del pasillo, otras figuras esperaban, siluetas deformes, como de otros que también regresaron, una familia construida con retazos de muerte. Ella me abrazó. El frío se apoderó de mí. Todo comenzó a oscurecerse. Sentí que algo se me rompía dentro, algo que no era físico, como si un vínculo invisible se cerrara, como si un espacio vacío se llenara al fin. Y entonces lo supe. Yo también me estaba despertando.